Así como las reacciones ácido-base, existen otra clase de reacciones químicas que también son bastante comunes y que ocurren de manera muy natural en la naturaleza, pero también en los procesos de química más industrial, y que son las reacciones de óxido-reducción o las reacciones redox. ¿En qué consisten este tipo de reacciones? Básicamente, en términos bien sencillos, son reacciones químicas que primero que todo debemos entender que ocurren al mismo tiempo, son simultáneas. Una va a ocurrir y la otra también, necesariamente. La reacción de oxidación y la reacción de reducción. ¿Por qué se dan necesariamente ambas a la vez? Puesto que este tipo de reacciones implica un intercambio de electrones, o más bien que una especie entregue electrones a otra. Por ejemplo, acá podríamos dibujar como un átomo 1 y podríamos tener un segundo átomo, y el átomo 1, digamos que le entrega electrones al átomo 2. ¿Ya? Ahora, ¿por qué le entrega electrones un átomo al otro? Debemos recordar que los átomos tienen protones, neutrones y electrones, ¿ya? Y los electrones, que son partículas con carga negativa, ¿cierto? Son las únicas que pueden escapar con mucha facilidad de los átomos, puesto que los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo, atrapados por la fuerza nuclear, ¿cierto? Que los mantiene unidos y dificulta que puedan escaparse con tanta facilidad. En cambio, los electrones son mucho más livianos, no están en el núcleo, ¿cierto? Y por ende pueden hacerlo con mucha sencillez, ¿ya? Entonces, para un átomo, entregar un electrón no es tan complejo, ¿ya? En este caso, este átomo 1, al estar entregando un electrón, vamos a decir que este átomo se está oxidando. El átomo que entrega electrones sufre una reacción de oxidación. Entonces, siempre que observemos un átomo que entrega electrones, diremos que está oxidándose. El átomo 1 es el átomo que se oxida. Por otra parte, el átomo que va a estar recibiendo los electrones va a ser aquel que se reduzca. Es decir, aquí estamos observando la reacción de reducción. Ahora, como se dan cuenta, lógicamente estas reacciones tienen que ocurrir de manera simultánea una a la otra, ¿cierto? Porque si hay uno que está entregando electrones, tiene que haber alguien que los esté recibiendo, ¿cierto? Si alguien se oxida, alguien se reduce. Entonces, claro, como hay alguien aquí que se está oxidando, ¿cierto? Necesariamente va a reducir al otro. Por ende, aquí, esta partícula que está oxidándose, al reducir a otra, vamos a llamarla entonces agente reductor, puesto que, claro, genera que otro se reduzca mientras él se oxida. Y en este caso, por ejemplo, aquí este que está reduciéndose está generando que el otro se oxide, puesto que si él capta electrones, eso va a hacer que el otro los pierda. Entonces, este que está aquí reduciéndose va a ser un agente oxidante. Como vimos en clase, ¿cierto? El agente oxidante más común que podemos reconocer, ¿cierto? Es el mismo oxígeno, ¿cierto? El oxígeno oxida cosas, ¿verdad? Y al oxidar cosas, el oxígeno se reduce, ¿cierto? El oxígeno tiene una capacidad para captar electrones muy alta, ¿cierto? Entonces el oxígeno se reduce con mucha facilidad y al hacer eso oxida otras cosas. Por eso el oxígeno es un muy buen agente oxidante. Entonces, si alguien se oxida, es un agente reductor. Si alguien se reduce, es un agente oxidante, y ambas cosas ocurren a la vez. Ahora, esto lo estamos observando aquí de modo de un modelo, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos representar esto de una manera ya más formal? ¿Cómo podemos reconocer una reacción redox en, por ejemplo, una reacción química, en la representación típica de una reacción química? Bueno, acá por ejemplo tenemos zinc reaccionando con cobre, que forman también zinc y cobre. ¿Dónde está la diferencia? Si ustedes se fijan aquí, las cargas están cambiando. ¿Y por qué cambian? Porque bueno, los electrones debemos recordar que tienen carga negativa. Y entonces, al tener carga negativa, ¿cierto? Si es que dos átomos están intercambiando electrones, sus cargas van a cambiar. Normalmente, ¿cierto? Los átomos los encontramos de forma neutra, a veces, ¿cierto? A veces no, pero supongamos que partimos con un átomo de carga neutra. Si un átomo tiene carga neutra, como por ejemplo el zinc aquí, que al no tener ningún símbolo arriba, asumimos que tiene carga neutra. Como tiene carga neutra, ¿cierto? Su cantidad de protones y su cantidad de electrones es idéntica, ¿cierto? Pero en este caso, el cobre, como podemos darnos cuenta, sí tiene carga positiva.
Eso quiere decir que si recibiera 2 electrones quedaría neutro, ¿ya? Y fíjense qué es lo que ocurre. Al final de la reacción, después de la reacción, el cobre permanece neutro. Eso quiere decir que para que esto ocurriera, ¿cierto? Para que el cobre quedara neutro, tendría que haber recibido 2 electrones. ¿Qué le pasó al zinc? Fíjense que el zinc acá queda con 2 cargas positivas. Eso quiere decir que tiene que haber perdido 2 electrones, porque partimos con un zinc que no tenía carga, ¿cierto? Que estaba neutro. Si es que desglosáramos esta reacción química, ¿qué es lo que veríamos? Bueno, nos daríamos cuenta que acá el zinc, ¿cierto? Que partía neutro, luego de la reacción pasó a quedar positivo. ¿Y eso por qué fue? Porque el zinc perdió 2 electrones, ¿cierto? El zinc al perder esos 2 electrones, ¿cierto? Pasa a tener entonces carga positiva, 2 cargas positivas. Y claro, ¿a dónde fueron a parar esos 2 electrones? Bueno, fueron justo los 2 electrones que captó acá el cobre, ¿cierto? El cobre que se encuentra aquí, cobre 2 más, ¿cierto? Un ion de cobre. El cobre aquí parte con carga positiva y recibe los 2 electrones que provenían del zinc. Y claro, si es que una partícula con 2 cargas positivas capta 2 cargas negativas, ¿cómo queda? Totalmente neutro. Entonces, de ese modo es que en esta reacción total, esta gran reacción la pudimos dividir en 2 semireacciones, para poder observar con mayor claridad cuáles son las especies que están oxidándose y cuáles son las especies que están reduciéndose. Acá, el zinc, ¿cierto? El zinc que lo observamos está perdiendo electrones. Entonces, el zinc está oxidándose. Esta es una reacción de oxidación. ¿De qué otra forma podemos notar o identificar las reacciones de oxidación? En las reacciones de oxidación la carga siempre sube. Acá tenemos que imaginar que este zinc que se encuentra aquí tiene carga neutra, entonces esto podría ser un 0, ¿cierto? Y la carga pasó a ser 2 más. Entonces aquí la carga subió, aumentó la carga, es una oxidación. En cambio aquí abajo, ¿qué tenemos? Cobre recibiendo electrones. Esta es una reacción de reducción. Esta definitivamente es una reacción de reducción porque se están recibiendo electrones. ¿De qué otra forma podemos reconocer que esto es una reducción? Puesto que, al contrario de la oxidación, aquí la carga debe, como el nombre de la reacción dice, debe reducirse. Tenemos una carga que es 2 más, y la carga final resulta ser 0. Entonces la carga bajó desde 2 hasta 0. La carga se redujo porque recibió electrones. Entonces acá, esta evidentemente es una reacción de reducción, ¿sí? Además de eso, igual podríamos decir otras cosas, ¿cierto? Porque claramente, si es que aquí, por ejemplo, el zinc está oxidándose, podríamos decir que el zinc aquí actúa como un agente reductor, porque logra que el cobre se reduzca. Y claro, si el cobre se reduce, acá está actuando como un agente oxidante. ¿Sí? ¿De qué formas podemos entonces reconocer fácilmente en una reacción química a los agentes reductores y a los agentes oxidantes? Siempre que observemos que la carga de una partícula, ¿cierto?, disminuye luego de una reacción química, vamos a estar frente a una reducción, ¿cierto? Si la carga se reduce, es una reducción. Si la sustancia está reduciéndose, entonces es un agente oxidante. En cambio, si la carga aumenta, vamos a estar frente a una oxidación. Y si está ocurriendo una oxidación, es porque esa partícula es un agente reductor.